Papá, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque tenemos acceso libre a tu presencia, porque no hay mejor que poder disfrutar de ti, no hay mejor cosa que poder permanecer, habitar delante de vos y poder hacerlo, Señor, con un corazón que te reconoce, un corazón que se rinde, un corazón que permanentemente se entrega y afirma, Señor, la necesidad que tiene de vos. En esta tarde, Señor, sos digno de honra, sos digno de gloria. Nada de lo que podamos recibir, nada de lo que vos ministres, impartas, Señor, puede suceder sin previamente agradecerte, adorarte, poder honrar tu nombre, poder ser conscientes de esa misericordia, de ese amor fiel, verdadero, continuo, permanente, que hace que todo el tiempo, más allá de lo que entendamos, de lo que veamos o no, estemos sostenidos por esa gracia, por esa misericordia que nos atrae, que nos acerca, que nos impulsa, que nos incomoda para que podamos ir por más de ti, para que podamos darnos cuenta que vos siempre estás queriendo captar nuestra atención, intentando que podamos verdaderamente quitar nuestro enfoque de todo lo de esta tierra, de todo lo de acá abajo, para que podamos realmente conectar con las cosas de arriba. Y es en esa dirección que en esta noche, junto a este tiempo de ministración, a este ambiente de alineamiento, de quietud, poder, Señor, despojarnos aún de toda voz de distracción, de toda voz de cansancio, de condenación, enmudecer toda voz de muerte sobre nuestras vidas y declarar que es el Espíritu de Cristo, ese Espíritu de vida, el que nos vuelve a levantar, el que toma gobierno de cada vida, de cada hogar, y que ahora en medio de este tiempo todo se alinea, todo se sujeta, todo se enfoca desde la autoridad del Hijo, mediante el Espíritu Santo, a lo que vos tengas, Señor, y quieras en esta tarde hablarnos, ministrarnos, impartirnos. Nos despojamos de todo conocimiento natural, nos vaciamos de todo aturdimiento, de las voces continuas que muchas veces nos distraen de lo más importante que sos vos. Y en esta tarde, Espíritu de Dios, queremos pedirte que vos vuelvas a abrir la revelación. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, encuentra en cada uno de nosotros un corazón enseñable. Hoy, Señor, yo me presento delante de ti para que, Señor, pueda ser enseñable en este día, para que sea tu Espíritu hablándome, para que seas vos hablándonos a cada uno de nosotros. Que realmente este ámbito de luz y de revelación que nos une, Señor, en Cristo, desde Cristo, permita, Señor, que toda esa riqueza en gloria sea impartida en este día de acuerdo a lo que tu palabra, Señor, va a hablarnos y va a soltar en este día. Invocamos tu nombre, establecemos la autoridad de Cristo y en esta tarde, Señor, nos disponemos a poder recibir eso que tenés preparado para cada uno de nosotros. Haz correr, Señor, esas aguas de vida que puedan pasearse, que puedan estar en cada vida, en cada hogar, en cada lugar, que esta transmisión llegue en este momento y que esas aguas de vida, Señor, puedan recorrer todos, Señor, en todos. Quita todo aspecto de muerte, todo aspecto de aún inercia, de esterilidad, y empieza a transformar con tus aguas, Señor, cada realidad, cada mirada, cada situación, cada corazón, cada hogar, cada familia. Necesitamos, Señor, beber de tus aguas. Bendecimos tu nombre en esta tarde, Señor. Damos honra y gloria al Padre, al Hijo y también al Espíritu Santo que habita en nosotros. Y es desde este lugar, Señor,
que nos disponemos una vez más a recibir tu voz. Oramos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios por este tiempo, gloria a Dios por esta oportunidad, ¿sí?, que el Padre nos abre, que pone delante de nosotros. Como siempre decimos, cada vez que tenemos la oportunidad de venir, de apartar este tiempo, de convocarnos, de poder, mediante este tiempo de adoración, aquietarnos, despojarnos de los pesos, de los asedios, de las problemáticas, de los razonamientos, de las voces, y entrar en un ámbito donde su presencia nos haga conscientes de su cercanía, de su realidad, para que en este día volvamos a recibir la verdad de su palabra, para que el Espíritu de Dios en este día no solamente nos permita recibir esa verdad de su palabra, sino que esa verdad de su palabra pueda activar en nosotros mucha más fe, para que realmente podamos creer en esas palabras, para que esas palabras sean una realidad en nuestras vidas y para que todo lo que el Padre nos viene impartiendo y ministrando nos pueda llevar a vivir esto, a manifestar esto en lo que somos, en lo que hacemos. Así que doy muchas gracias al Padre por este tiempo. Hoy vamos a estar finalizando esta serie. Vamos a finalizarla por este tiempo, ¿sí? No es que no hay más por decir, sino que es hasta acá que el Padre nos ha habilitado para poder exponer esto, y si Él así lo permite, el año que viene seguiremos con algo más, pero hoy vamos a estar finalizando un poco, cerrando todo lo que a través de estas semanas el Padre nos ha estado enseñando, nos ha impartido, nos ha revelado, y obviamente para poder entrar en la perspectiva de lo que hoy Dios nos quiere hablar, voy a hacer como cada miércoles un breve repaso de lo que se soltó la semana pasada para que desde ese lugar podamos apropiarnos, podamos situarnos, podamos posicionarnos y podamos seguir en pos de lo que hoy Dios tiene para entregarnos. Amén. Hablábamos un poquito, recordarás, acerca de la genealogía, y dentro de esto tan maravilloso veíamos cómo Dios comenzó este proceso de redención en Abraham, luego siguió por David, hasta que llegó a Jesús. Y veíamos que Jesús no solamente vino con una simiente eterna del Padre, sino que Él también tuvo una naturaleza humana, ¿sí? Y podíamos ver todas estas cosas desde una perspectiva a través de la palabra mucho más puntual. Entonces, esta redención fue manifestándose primeramente en este hombre llamado Abraham, luego en otro hombre llamado David y luego en otro hombre llamado Jesús. Y veíamos como característica visible en Abraham, sí, que fue el padre de la fe, esa capacidad de creerle al Señor. Luego veíamos en David alguien que todo el tiempo trató con su alma, entrenó, discipuló su alma, hasta que en la madurez de Abraham, sumado a la madurez de David, llegó Jesús. Y entendemos que Jesús fue el más completo de todos, sí, fue ese varón perfecto, porque en Jesús, en Él mismo, se reúne la fe de Abraham, se reúne el entrenamiento del alma de David, y obviamente decíamos también que se reúne la victoria sobre el cuerpo, porque la muerte no lo pudo retener. Y esto es tremendamente glorioso, porque es ni más ni menos que la genealogía de Jesucristo, el hombre más pleno que ha existido sobre la tierra. Y algo que podíamos ver muy característico, unido a todo lo que se ha estado compartiendo en cada sesión, es que Jesús fue quizás el resultado de un proceso, sí, de una continuidad de madurez que empezó en Abraham, ¿sí? Fue el resultado de la madurez de Abraham, pero luego fue también el resultado de la madurez de David. Y esto nos llevaba a darnos cuenta de lo siguiente: cuando Abraham estuvo maduro,
vino la manifestación de David. David se manifestó. Luego, cuando David estuvo maduro, llegó la manifestación de Jesucristo, el varón perfecto, ¿sí? Aquel que es la plenitud, ¿sí? Aquel que llevó la redención a su máximo nivel de expresión, ¿sí? Jesucristo. Y podíamos ver estas tres etapas, estos tres tiempos, y los podíamos poner en un paralelo de justamente lo que nosotros debemos transitar también en nuestras vidas, que es este mismo camino, ¿sí? El camino de Abraham, el camino de David y el camino de Jesucristo. Y esto lo terminábamos uniendo a que no solamente tiene que suceder en esta realidad de poder gobernar, de poder entrenar nuestra alma, porque sí, todo lo que el Espíritu de Dios ya estableció está en mi espíritu, está en tu espíritu. Muchas veces eso no logra manifestarse porque aún es el alma donde nosotros seguimos combatiendo y seguimos luchando, el campo a conquistar. Pero entendíamos que este trabajo de esta transición de Abraham, David y Jesucristo, no solamente lo tenemos que materializar en el gobierno del alma mediante el Espíritu, y esto va en dos direcciones. Primeramente, en una experiencia propia, personal, es decir, cómo cada uno de nosotros como hijos, de forma individual, tenemos que reproducir en este tiempo esa verdadera transformación en el alma, ese gobierno del espíritu en el alma, ese gobierno, esa simiente que ya está en tu espíritu, que pueda llenar toda tu alma, que pueda abarcar toda tu alma. Pero al mismo tiempo también en otra dirección, como juntos, como parte de un cuerpo, como un cuerpo que representa la iglesia, ¿sí? Del Cordero, ¿sí? También de forma general debemos hacerlo, es decir, madurar, poder manifestar ese gobierno de forma personal, pero paralelamente, mientras eso va sucediendo de forma personal, también va avanzando de forma corporal, ¿sí? Y un poquito esto lo estuvimos, ¿sí?, tocando con mayor profundidad, obviamente, la semana pasada. Pero quería mencionarte esto para que a través de esta plataforma y de este recordatorio, ¿sí?, yo sé que al expresarles esto ya empezaron a resurgir estas memorias de lo que el Espíritu nos habló la semana pasada a cada uno de nosotros. Y lo que vamos a ver ahora, ¿sí?, lo que vamos a ver hoy, es algo práctico para que podamos realmente cada uno de nosotros saber la secuencia práctica de cómo hacer ahora para que podamos, ¿sí?, para que en realidad nuestra alma, ¿sí?, pueda y vaya manifestando más de Cristo. ¿Sí? Si el campo de gobierno, el campo de lucha, no es el Espíritu, porque ya en el Espíritu está el Espíritu de Dios, sino que es en el alma. ¿Cómo hacemos nosotros, de acuerdo a todo esto que el Padre nos está entregando como parte de ese equipamiento para su obra, sí, para poder hacer que nuestra alma vaya cada vez más manifestando a Cristo, manifestando de Cristo, que pueda haber más depósito de Cristo en nuestras almas? Amén. Y hay tres palabras que vamos a trabajar prácticamente hoy en todo lo que Dios tiene para decirnos, que son tiempos, palabra y fe. Son estas tres palabras: tiempos, palabra y fe, que son tres palabras claves. ¿Y por qué son tres palabras claves? Porque algo que debemos darnos cuenta es que precisamente Dios quiere que nosotros podamos entender los tiempos, ¿sí? Es algo que Dios anhela, que cada uno de nosotros, como sus hijos, como su cuerpo, como sus representantes, podamos ser entendidos de los tiempos, ¿sí? Y esto lo pego, ¿sí? Esto de ser entendidos en los tiempos, lo digo conforme me refiero a lo que ya fue hecho, lo que fue consumado por Cristo,
y lo que se va manifestando en mí, lo que se va manifestando en vos, lo que se va manifestando en nuestras vidas. Ser entendidos de esto, ser entendidos de lo que ya fue hecho desde la eternidad, de lo que Cristo ya consumó en la cruz y de lo que a través de la madurez, el desarrollo y el nivel de luz que vamos adquiriendo, se va manifestando de Cristo en cada uno de nosotros. Ahora bien, para que yo sea sabio, ¿sí?, en puntualmente la manifestación de lo que voy a hacer, es que necesito justamente ser entendido de los tiempos. ¿Por qué? Porque muchas veces caemos en seguir pidiéndole cosas a Dios, en pedir cosas que ya fueron hechas, ¿sí? Y a veces esto me pone en un lugar de no conocer justamente lo que ya fue hecho, lo que ya fue habilitado, lo que el Padre depositó, ¿sí? Algo que puntualmente ya te fue concedido, nos fue concedido. Y entiendo que todo esto tiene que ir cobrando mayor protagonismo en cuanto a la manifestación en nuestra alma. Es decir, en mis pensamientos, en mi vida práctica, en mis actos, en mi conducta, de la misma manera en cada uno de nosotros. Por eso vas a ver ahora cuando salga la primer placa, ¿sí?, en pantalla, que ahí a un costadito aparece la palabra lo hecho, ¿sí? Y se refiere justamente a lo que ya fue hecho. ¿Qué fue hecho? Absolutamente todo. ¿Desde cuándo fue hecho? Como te decía recién, desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, le unimos las otras dos palabras claves, ¿sí? Una es la palabra, ¿sí? La palabra es la palabra y la otra es la palabra fe, ¿sí? A lo hecho le unimos la palabra palabra y la palabra fe. ¿Por qué? ¿Por qué le unimos estas dos palabras? Porque es por medio de la palabra creída, ¿sí? La palabra creída mediante la fe, la palabra creída con fe, que se manifiesta lo hecho, que únicamente se va a manifestar lo hecho. Hebreos 11, capítulo 3, dice la palabra de Dios: por fe entendemos que los siglos fueron restaurados con un dicho de Dios, ¿sí? Por fe entendemos que los siglos fueron restaurados con un dicho de Dios, para que las cosas que no se están viendo lleguen a ser visibles, para que las cosas que no se están viendo lleguen a ser visibles. Amén. Este pasaje, este versículo, puntualmente es el principio de nuestra transformación, es el principio de tu transformación. Es decir, por medio de la fe entiendo, después de leer esta palabra, que todo mi diseño original ya fue restaurado por Dios. ¿Sí? Amén. Y fue restaurado por medio de su palabra, por medio del poder de su palabra. No quizás por una palabra que la entiendo como un concepto, sí, que quizás la entiendo en mi conciencia, sino una palabra que tiene la sustancia de haberla creído con fe para que se haga realidad, para que se haga justa, para que establezca esa justicia de Dios en mí. Es decir, si yo no la creo con fe, si yo no creo con fe, si vos no crees con fe, no hay justicia. Y si no hay justicia, no se manifiesta. Mirá qué tremenda secuencia. Si no creo con fe, no hay justicia. Y si no hay justicia, nunca se va a manifestar, por más que esté hecho y esté consumado. Entonces, por fe entiendo que desde los siglos ya había hecho todo Dios. ¿Para qué? Para lo que todavía no es visible hoy en nuestras vidas. Es decir, en mi alma todavía no es visible toda la justicia que sí ya está en mi espíritu. Todavía en tu alma no es visible toda la justicia, toda la santidad que ya sí es visible en tu espíritu. Pues por medio de la fe
en la palabra es que se hará visible. Solamente por medio de la fe es que aquello que ya está en el Espíritu puede hacerse visible, manifestarse en nuestra realidad, en nuestros días. Amén. Por medio de la fe en la palabra podría ser más visible la santidad en mi vida. Por medio de la fe en la palabra podría ser más visible lo que ya está hecho, todo lo que ya fue hecho, pero que todavía no lo vemos, que todavía es ajeno, que todavía no es visible. Entonces, amados hermanos, yo puedo llamar, ¿sí? Todavía yo puedo llamar todo lo que no es como si fuera una realidad para mí, porque en sí ya lo es. Cristo ya lo hizo, el Padre ya lo diseñó, el Hijo lo consumó, en mi espíritu está establecido. Y esto me habilita a que yo pueda llamar todo lo que no es como si fuera, porque en realidad, desde su realidad, ya es, ya es. Y qué tremendo es que podamos entender en esta noche el poder de estas 3 palabras. Qué tremendo entender el tiempo y saber que esto se va a manifestar a través, por medio de la palabra creída con fe, de la palabra creída por la fe. Entonces quizás alguno se podría preguntar, qué tremendo esto, pero posicionándolo en mi vida personal, ¿cómo hago para avanzar, pastor, en mi vida? ¿Cómo hago para crecer? ¿Cómo hacemos para manifestar más de Dios en nuestra alma? ¿Cómo haces para manifestar más de Cristo en tu alma? Justamente lo que el Padre nos está hablando, justamente lo que te decía recién, creyendo con fe la palabra de lo que ya fue hecho de vos. Creyendo con fe la palabra de lo que ya el Padre hizo y consumó acerca de vos. La palabra de lo que ya fue dicho de vos, pero creerla con fe. Porque si vos la crees con fe, mañana esa palabra se va a activar en un acto. Mañana esa palabra se va a activar en una acción. De lo contrario, no. De lo contrario no va a ser una acción, no va a gestar un acto y obviamente no va a manifestar nada. Porque lo que se cree con fe, ¿sí? Lo que se cree con fe se hace hecho automáticamente, se transforma en un hecho automáticamente. Y cuando algo no está hecho en tu vida, verdaderamente, hermano, dudá si lo crees. Dudá si lo crees, cuestionate si lo crees. Si quizás ahora, por ejemplo, no sé, te pongo un ejemplo para que me entiendas con más claridad esto que el Señor nos quiere compartir. Si quizás ahora en 30 segundos yo te dijera que se va a caer el techo de donde vos estás, ¿sí? El lugar donde vos te encontrás ahora, en 30 segundos se va a caer el techo. Automáticamente, en este preciso momento, vos dejás de hacer lo que estás haciendo y salís corriendo, salís para afuera. Ahora, si quizás vos seguís permaneciendo sentado, yo te podría preguntar, ¿pero no escuchaste lo que acabo de decir? ¿No escuchaste lo que recién mencioné? Sí, pastor, entendí lo que usted dijo. ¿Cuál es el problema? Que entender no es creer, ¿sí? Entenderlo no es creerlo. Cuando yo creo una verdad, cuando vos crees una verdad, esa verdad transforma mi realidad, tu realidad al instante. Produce. Es decir, yo no puedo seguir igual, vos no podés seguir igual. ¿Por qué? Porque si vos lo crees, lo activás. Si yo lo creo, lo activo. Si lo creemos, lo activamos. Amén.
Si vos crees que en 30 segundos se va a caer el techo, no te quedás ni un segundo más ahí. Te levantás y te vas, salís. Ahora, si lo dudás, quizás lo que hagas es: pero, pastor, ¿estás seguro que se va a caer? Mirá que la estructura está firme, está bien hecha. Ya está. Olvídate. No lo creíste. No lo creíste, por eso lo cuestionás. Y quizás yo te podría decir: ¿y por qué no lo creíste? Porque verdaderamente eso no transformó tu realidad. Te seguiste quedando en el mismo lugar. Entendiste lo que se dijo, pero como no lo creíste, no lo accionaste, y eso, por no accionarlo, no cambió ni transformó nada de tu realidad. Entonces, volviendo a la pregunta que recién nos hacíamos: ¿cómo hago para que lo que Cristo ya hizo en mí sea una realidad? ¿Cómo hacemos para que lo que Cristo ya hizo en nosotros, en vos, en mí, sea una realidad? Lo tenés que creer con fe. ¿Por qué? Porque tiene que ser una acción mañana. Lo tenemos que creer con fe, porque tiene que ser una acción mañana. Si no, replantéate verdaderamente que no lo estás creyendo. Replantéate que no lo creíste. Lo que pasa es que lo entiendo yo, pero te decía, una cosa es entender y otra cosa totalmente distinta es creerlo, es creer. Muchas cosas, sí, hoy en día, de acuerdo a los tiempos que vivimos, conforme a todo lo que Dios semana tras semana, día tras día nos viene hablando y diciendo, muchas cosas son entendibles. Pero que la entendamos, sí, que lo entendamos, no quiere decir que lo creamos. Que vos entiendas todo lo que el Padre viene hablando en este tiempo, no necesariamente quiere decir que vos lo creas, que vos creas esa palabra, que vos la hagas propia, que vos la tomes y ajustes tu vida a eso que el Padre está hablando. Sí, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, el mecanismo es a la palabra fe. Es decir, le pongo fe y la activo conforme a mi fe. Y conforme a mi fe, ¿qué pasa? Conforme a mi fe es hecho. ¿Sí? Activo la palabra conforme a mi fe y conforme a la fe es hecho. Es decir, hecho igual acción. Produce. Y mira qué tremendo que es esto que te estoy mencionando, que Santiago se toma todo un tiempo para debatir esto. Y él dice algo muy particular en el capítulo 2, versículo 17. Él dice, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Qué interesante que hay una pregunta que la podríamos bajar de esta manera. Mostrame tu fe sin obras. ¿Cómo hago? ¿Cómo haces para mostrar esto? Porque si no, y es importante que podamos atrapar esto, porque si no, nos quedamos solamente en un entendimiento, en un concepto, en una idea, en información, pero no en una fe. Pero no en una fe. Y lo único que va a generar una acción que va a producir es la fe. Es la fe. Entonces, volviendo una vez más a la placa, si esta primer placa de tiempo, palabra y fue, podrás ver ahí que dice que ya fue hecho, ¿sí? En la parte de abajo, ahí en el cuadrito en amarillo, por medio de la palabra, ¿sí? Ya fue hecho por medio de la palabra y yo lo creo por fe y con fe, ¿sí? Yo lo creo por fe y con fe. ¿Por qué por fe y con fe? ¿Sabes por qué? Porque la fe
transformadora no es una fe humana, no es una fe que pueda salir de nosotros. La fe transformadora es una fe que viene junto con todo el paquete. Es decir, Cristo viene con su fe. Es esa fe de Cristo en nosotros. Y mirá si esto no es así, que Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios. Sí, qué interesante esto. Dice que por medio de la fe es que nosotros somos salvos. Y esto no es algo de nosotros. Justamente esto es un don de Dios. Podríamos definir que esto es un regalo de Dios. Ni más ni menos que un regalo de Dios. O sea, esa fe que viene a tu vida, esa fe que viene a mi vida, es un regalo de Dios, que viene con el paquete completo de esa vida, de esa naturaleza, de esa simiente de Cristo. Es decir, viene Cristo con su fe. No es mi fe de creer en cualquier cosa, como si yo dijera, bueno, creo en este político, creo en esta persona, creo en esto otro. No. Es otra fe que viene con el paquete de la palabra hablada. Viene con el paquete de la palabra hablada. Es ahí donde se activa la fe. Por eso, amados hermanos, la palabra que viene de Dios viene con el aditivo de la fe necesaria para que podamos creer en esa palabra. Amén. La palabra que viene de Dios viene con el aditivo de la fe necesaria para creer en esa palabra. No es con otra fe. Esa es la fe que me activa a creer. Es esa fe que viene junto con el paquete. Por eso, ¿cómo hago yo para acceder a esa verdad? Por fe y con fe. Con la fe en Cristo, que es el que me suministra la fe. Amén. Por fe y con fe, con la fe en Cristo, que es el que nos suministra la fe. Y qué tremendo es esto. Qué tremendo, porque dice en otra parte de Hebreos que Él es el autor y el consumador de la fe. O sea, ¿quién es el autor de mi fe? Él. ¿Quién es el autor de tu fe? Él. Es decir, Él me tiene que dar la fe para que yo crea, y a través de poder creer se pueda establecer esa fe, esa acción de creer, en una consumación de mis actos. ¿Sí? Es decir, mis actos consuman mediante la fe que vienen de Él sus actos, lo que Él ya consumó. Pasa a ser una acción y se habilita para que se manifieste en vos y en mí. Entonces, quizás cuando alguno puede pensar o decir algo que es habitual y que lo hemos pensado cada uno de nosotros, ¿será verdad que yo soy santo? Sí, mi hermano, sí, mi hermana, eso ya fue consumado. Dice que Él te santificó, dice que Él me santificó. Ahora, ¿cómo lo hago un hecho esto en mi vida? Por medio de la fe, por medio del autor de la fe, que es Él, que ya consumó ese acto por mí, que ya lo consumó a favor de vos, a favor de mí. ¿Lo crees en esta noche? ¿Crees en esto? Porque conforme a tu fe, dice la palabra, te será hecho. Amén. Amén. Lo que pasa es que yo lo creo, yo lo entiendo. Yo entiendo esto que están hablando. Claro que sí, lo entiendo, lo pienso, lo repienso, pero no lo creo. ¿Sabés qué pasa? Por eso todavía no sos santo. Porque no lo crees, lo pensás. Sí, ya sos santo en tu espíritu. ¿Por qué? Porque hay una simiente de santidad que fue establecida en tu espíritu, pero que aún no lo podés expresar en tu alma.
No lo podés expresar en tu vida porque en realidad no lo estás creyendo, solamente lo estás entendiendo, lo estás razonando. ¿Sí? Que es distinto, que es diferente. ¿Por qué? Porque si vos crees, accionás. Creo igual acciono. Es decir, si yo creo hoy, mañana actúo. Es decir, en esta dirección de lo que estoy hablando, si yo creo que Él ya me santificó, mañana actúo como alguien santo, no como un hombre no santo. Ahora, si nosotros usamos los recursos de nuestra capacidad natural, los recursos de nuestra inteligencia humana, en mi alma natural, para poder quizás justificarme y en esa justificación habilitarme, autohabilitarme para tal pecado, muchas veces con una frase como esta que, y bueno, somos carne, todos somos carne y la carne es débil, ¿sí? Y nos lleva a pecar, somos todos pecadores. Listo, ya está. Decretaste, sentenciaste, conforme a la palabra que dijiste y a la fe que estás depositando en esa palabra, ¿qué pasa? Te será hecho. Y ese es el problema hoy en día. Es el problema de muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque conforme a lo que yo creí, a la fe que deposité en esa palabra, eso me va a llevar a una acción. Es decir, si yo creo que no soy santo, mañana, ¿cómo pensás que voy a vivir? Mañana justamente voy a vivir como un hombre sin la simiente correcta. Porque mi fe está creyendo esa palabra, porque tu fe está creyendo esa palabra. Entonces, le pones fe y se activa. Mañana, por ende, no serás santo. Punto. No hay más. Es así. Mañana no serás santo. Mañana no serás justo. Mañana no serás sano. Mañana no serás una manifestación más gloriosa de Cristo. Y qué tremendo es esto, que el Espíritu de Dios traiga una dimensión aún más potente, con más sustancia de su luz en esta hora sobre nuestras vidas. Porque muchas veces, como nos percibimos, ¿sí? Nos creemos quizás menos. Yo me creo una basura, me creo un tipo que se equivoca cada rato, ¿sí? Y bueno, imagínate que si sigo pensando así, ¿cómo crees que me voy a seguir manifestando? Si vos seguís pensando así, si vos seguís declarando así, ¿cómo te vas a manifestar mañana? ¿Sabes por qué? Porque justamente en esa declaración, en ese planteo, en esa conclusión, estás depositando fe. Hay fe ahí, pero una fe de este mundo, porque procede de tu alma y obviamente se termina manifestando en todo lo que haces luego. Y esta es la secuencia. Dice Proverbios 23:7, porque según piensa en su alma, así es. En otras palabras, porque conforme el hombre piensa de sí, así es. Porque conforme a cómo vos pensás de vos mismo, así sos. Así soy. Y esta es la clave. Vuelvo a repetir esto que lo dije la semana pasada. Jesús no va a morir otra vez. Sí, escuchaste bien. Jesús no va a morir otra vez. Por eso Hebreos es tan duro cuando dice en el capítulo 10, versículo 26, porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Es decir, si nosotros persistimos en pecar después de haber probado su gloria, su presencia,
el conocimiento de la realidad de la persona de su espíritu, amados hermanos, ya está. Ya está. Por eso creo que si ya entendimos, y espero en el Señor que sí, todo lo que hemos venido compartiendo semana tras semana, ¿sí? En todas estas charlas de los miércoles, acerca de que todo ya fue hecho, entendemos que Cristo ya murió y que ahora Él está sentado a la diestra del Padre esperando la manifestación de lo que Él ya hizo. Eso es lo que está haciendo Cristo ahora. Es decir, Él no lo va a volver a hacer. Él está sentado esperando la manifestación de lo que ya hizo, ya ha pasado. No lo va a volver a hacer. Y quiero decirte algo con mucho cuidado. Si quizás hoy en vos hay un pensamiento, hay un sentir, o quizás hay una oración que se pueda asemejar a esto de decir, bueno, estoy esperando que Dios haga esto, ¿sí? Si vos estás esperando que Dios haga algo en tu vida, te va a pasar lo mismo que le pasa a Jesús. Te vas a quedar también sentado y vas a seguir esperando. Quizás en el caso nuestro vamos a esperar y nos vamos a morir esperando sentados. ¿Por qué? Porque Él ya lo hizo. Porque Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. ¿Y cómo lo activo? Con fe. Lo activamos con fe. Lo activás con fe. Y mañana lo vivo. Lo activás con fe y mañana vivilo. Lo activamos a través de la fe para mañana vivirlo. No entenderlo, creerlo y vivirlo, creerlo, más vivirlo, acción, igual, manifestación, transformación. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esto que el Padre nos está compartiendo. Es decir, la expresión de lo que yo soy, de lo que vos sos, aunque no tengamos aún memoria de eso. ¿Sí? Aunque no tengamos hoy memoria de eso. Mira, te voy a dar un ejemplo. Esto pasa con toda profesión, ¿sí? Cuando en cualquier estudio, ¿sí? Justamente se llega a finalizar la carrera. Es decir, cuando un estudiante finaliza la carrera que está haciendo y de repente recibe un diploma que dice, vos sos, ¡pum! ¿Sí? Doctor, arquitecto, ingeniero, lo que sea, ¿sí? Ahora, quizás vos no tenés registro de eso. En algunos casos podés llegar a tener algún tipo de práctica. Pero claro que va a haber una primera vez donde vos pongas el sello, ¿sí? Como profesional, y quizás tengas tu primer acto de médico, de ingeniero, de arquitecto, de lo que sea. Es decir, en ambos casos, en todos los casos, va a haber una primera vez siempre. Ahora, vos no tenés un registro previo en tu memoria de ese acto. Claro que no. Pero vos sabés que sos algo. Vos sabés que sos algo. Porque hay un título que dice, usted es médico, usted es. Sí, qué lindo. Pero ¿cómo hago yo mañana que tengo que ir a enfrentar a un paciente? ¿De dónde saco los argumentos? Mirá, si sabés lo que sos, ¿sí? Pero quizás no tenés registro de nunca haber vivido así, porque obviamente tiene que haber una primera vez. Justamente es ahí donde lo que vas a tener que tener es un acto de valentía. ¿Para qué? Para poner los pies sobre el agua y que el agua se abra, que las aguas se abran. ¿Sí? ¿Lo ves? ¿Lo entendés? Y esto que estamos hablando en esta noche, a través de este ejemplo que te acabo de dar, es exactamente igual. Es decir, yo no tengo un registro de ser un hombre santo. Es decir, yo estoy acostumbrado a vivir como un hombre no santo. Un hombre no santo toda mi vida, quizás para alguno. Ahora Jesús me da el título que dice, usted es santo como vuestro Padre es santo. ¡Wow! ¿Y cómo se vive así?
¿Y cómo vivimos así? Si quizás yo no tengo ninguna memoria, no tengo ninguna experiencia en mi alma, no tengo ningún recuerdo de haber vivido santamente. Pero ¿sabes qué? Mañana tenés que empezar. Mañana tenemos que empezar. Es como te decía en este ejemplo, el primer día de exposición en cualquier profesión, en cualquier trabajo. Ahora hay un ingrediente especial, hay un ingrediente necesario, hay un ingrediente que marca la diferencia, ¿sí? Que solamente da el primer paso aquel que cree. ¿Sí? Y no es un detalle menor, solamente se atreve a dar el primer paso alguien que cree. ¿Alguien que cree en qué? ¿En qué es eso? En qué es exactamente eso que dice su título. O sea, aquel que cree en este ejemplo que es médico, mañana va, se sienta en su silla y atiende a su primer paciente. Quizás el que no lo termina todavía de procesar o de creer en su mente, quizás dice, bueno, por ahí me voy a hacer un cursito más de esto como para reforzar un poco mejor la idea. ¿Sí? Se recibe. Tiene el papel que dice que es doctor. Pero a la hora de tener que dar el pasito, dice, no, mejor me voy a hacer un cursito extra porque necesito quizás estar más capacitado. ¿Qué le está pasando a esta persona de este ejemplo? Lo que le está pasando es que no lo cree, no cree lo que es, no cree lo que es, por eso tiene miedo. Por eso quizás cuando termine ese curso va a querer hacer otro curso porque va a meter la excusa justamente porque no lo cree. O quizás va a decir, ya se me olvidó lo que había estudiado porque en todo este tiempo de este curso extra se me fueron las memorias de muchas de las cosas que había aprendido. Entonces, ¿el miedo qué va a hacer? El miedo hace que no se manifieste eso y que obviamente termine o no termine el curso, sigan estando las excusas primero. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque él está creyendo con fe que le falta. Él está creyendo con fe que le falta, que todavía no está capacitado. ¿Qué te crees que va a manifestar su vida? Su vida va a manifestar que todavía le falta. Por eso todavía nunca se sentó frente a un paciente para atenderlo por primera vez. Ahora, él ya sí es algo, pero no lo cree. Como no lo cree, no lo vive. El que lo cree, lo vive. Aunque no tenga registro previo de eso, el que lo cree, claro que sí, lo vive. ¿Sabes por qué? Porque sé que soy por fe. Mediante la fe sé qué soy. Sé quién soy. Y luego, claro que sí, empiezo a tener registro, porque el saber lo que soy hace que comiencen a situarse esas memorias, esas realidades, y generen un registro en mí. De la misma manera, de este ejemplo, ¿sí? El ejemplo es el mismo para nosotros. ¿Cómo hago para mañana vivir como un hombre más justo? ¿Cómo hago para mañana vivir como una mujer más justa? ¿Cómo hago para vivir mañana como un hombre que no mira ni busca lo indebido? Bueno, amado hermano, primero tenés que creer que lo sos. Tenés que creer que lo sos, que la simiente de Cristo está en vos y que Él te hizo eso, que te dio ese título, que sos ciudadano de este reino, de su reino, este reino que proviene de Él, este reino celestial y no de este mundo, no del sistema de este mundo que es contrario al sistema del reino de Dios, del reino de los cielos. Que en vos hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Créelo en esta noche. Si me estás escuchando, Dios está activando tu fe. Créelo en esta noche. Mañana vos crees que podés vivir
con una paz que no va a vivir la gente que quizás puntualmente esté mirando el valor del dólar? Pregúntate esto. Y si quizás la respuesta es sí, yo creo en esto, buenísimo, vivilo. Vivilo. Créelo y vivilo. Levántate dándole la gloria a Dios. Levántate mirando las cosas de arriba. Levántate dándole lugar al Espíritu Santo. Levántate mirando su reino. No las cosas de esta tierra, las cosas de este mundo. Viví como un hijo de Dios. Vivamos como hijos de Dios. Con todos los recursos que ya tenemos. Con todos los recursos que tenemos en la palabra escrita y con todos los recursos que ya tenemos en el Espíritu que permanentemente nos redarguye, nos habla y nos exhorta. Amados hermanos, esa es nuestra realidad hoy. Por eso te animo, y esto también me lo digo a mí mismo, vivamos conforme a esta verdad. Viví conforme a esa verdad. Y si vos vivís conforme a esa verdad, se va a manifestar en vos aquello que está escrito de vos y que está hecho en vos desde hace mucho tiempo. Gloria a Dios. Esto es así, créelo. Es lo consumado, lo que fue hecho, pero que Cristo consumó. ¿Quién lo consumó? ¿Quién lo puso a disposición en esta tierra para nosotros? Cristo, Jesús. Y esta lección ya la tenemos aprendida. Ya el Señor nos enseñó esto. Entonces acá también ahora vamos a ver eso. Como Él también por medio de la palabra, porque Él fue la palabra, dice que Él fue el Logos, igual la palabra. Y mirá qué interesante, ya metiéndonos en tiempo, palabras y fe, pero en lo consumado, lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 14. Dice, y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Es decir, esa palabra que en algún momento fue hablada, ¿sí? Fue una hablada de Dios. Esa palabra se hizo carne y pudimos verla habitando. Pudimos ver la manifestación de la gloria, de la verdad, habitando entre nosotros. ¿Sí? Es igual a la preparación de las prácticas. Si vamos al ejemplo de lo que les decía recién, es exactamente lo mismo. Es decir, si yo estudio medicina, pero aún no estoy recibido, en algún momento cuando no estaba recibido, veía cómo actuaban los que ya sí eran médicos. ¿Sí? Veía la manera de moverse, la manera de atender, la manera de diagnosticar, de recetar. Entonces yo fui viendo la gloria de la medicina antes de ser alguien que se recibió, hasta que llegó el tiempo de recibirme y de que yo ahora tenga que manifestar esa gloria. Amén. Es igual. Entonces la progresión de la redención también fue de esta manera. Primero fue escrito. Es decir, el Señor dijo, te lo muestro como una ley. Te doy una ley. Primero te doy un libro de anatomía, en el caso del ejemplo que te estaba mencionando recién de ser un médico, para que lo leas, para que lo estudies. Una vez que lo leíste y entendiste al libro de anatomía, te voy a llevar enfrente de un cuerpo real, con maestros visiblemente, que te van a enseñar a administrar un cuerpo real, para que después llegue ni más ni menos que el momento de la madurez, de tu crecimiento, de tu desarrollo, de tu entendimiento, en el que puedas administrar la gloria de la medicina y vos ser aquel que ejecuta sobre ese cuerpo.
De la misma manera, esa es la secuencia ordenada. Cristo, el Padre, nos fue expresando su redención por medio de la palabra. Primero una palabra dicha, luego una palabra caminando entre nosotros, hasta que esa palabra nos habitó en el Espíritu Santo. Y esa gloria que primero era la gloria de una ley, fue la gloria de Cristo caminando entre nosotros, y hoy es la gloria del Espíritu que habita en nosotros, que habita en vos, que habita en mí. Por eso lo tengo que creer con fe. Si no, no se manifiesta. Eso lo tenemos que creer con fe, porque si no, no se manifiesta. Y si no lo creemos con fe, nunca, amados hermanos, se va a manifestar. Lo tenemos que creer con fe. Amén. Entonces seguimos con la palabra de Dios en Cristo, la palabra hecha Cristo, sí, lo consumado. Hebreos 1:1 dice, habiendo Dios hablado, ¿sí? Habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo, muchas veces y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló, ¿sí? Versículo 2, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por el cual hizo también los siglos. Dice, Él habló por medio del Hijo. Es decir, Él habló con la vida del Hijo. Cristo fue la primera carta abierta, leída por los hombres. Por eso Él decía, el que me ve, ve al Padre. No necesitaba hacer otro uso de la palabra quizás, porque Él era la palabra caminando. Él hablaba por sí mismo. Él era la palabra. Él era el Logos habitando entre los hombres, conteniendo en sí mismo absolutamente toda la gloria de la verdad. Y dice, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por el cual hizo también los siglos. Por eso podés ver también acá abajo que dice, ya fue hecho, ya fue consumado. Es decir, Cristo ya lo consumó en la tierra y fue por medio de la palabra. Él era la palabra. Y yo lo creo por fe y con fe, y vos lo creés por y con fe. Amén. Gloria a Dios. Por último, nosotros hoy somos el vehículo de esa palabra. Amados hermanos, ahora tenemos en esto que estamos entendiendo una responsabilidad bien importante. Si quizás yo te preguntara cómo nosotros participamos en la sanidad de alguien, ¿sí? Cómo nosotros somos participantes en la sanidad de alguien. Y aclaro y digo esto de participantes porque la sanidad ya la hizo Cristo, ¿sí? Ya Cristo lo hizo. No es que la tenemos que hacer nosotros, pero nosotros somos copartícipes junto con Él. ¿Cómo soy copartícipe junto con Él? Por medio de la palabra. ¿Qué hace mi palabra? ¿Qué hace tu palabra? Quizás en esta noche, ¿qué hace la palabra en este caso de Marcelo en ustedes? Mi voz en esta noche es un vehículo para que el Padre nos diga a nosotros, a vos y a mí también, una serie de verdades, como las que nos está diciendo en esta noche. Para que por medio de esa palabra, ¿sí?, podamos introducir la fe y puedas creer y podamos creer en esa palabra. Y esa palabra se haga real en tu vida, se haga real en nuestras vidas. Es decir, creamos en estas palabras y estas palabras se hagan una realidad en nosotros. Amén. Amén. Entonces vos después salís, quizás te cruzás con alguien que está enfermo y por medio de la palabra se activa una verdad en vos.
de algo que ya fue hecho en favor de esa vida. Esa persona la cree con fe y automáticamente se activa esa manifestación en esa vida. Claro que sí, es el circuito, es el ciclo de la palabra, ese ciclo de tiempo, palabra y fe. Tiempo, palabra y fe. Y esto se da en todo lo que el Padre hace siempre. ¿Sí? Este ciclo se da absolutamente en todo lo que el Padre hace. Tiempo, palabra y fe. Ahora bien, con todo esto que estamos recibiendo, ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Nos toca que yo soy, en esa responsabilidad de reino, en esa herencia, en esa coparticipación, yo soy el activador de esa voz. Vos sos el activador de esa voz. Es decir, es el Espíritu a través tuyo, a través mío, el Espíritu de Dios a través nuestro. Es Él en nosotros. Por eso puse ahí en un costadito, ahí en la placa, lo que se manifiesta, ¿sí? Y lo pongo como un presente. Porque lo que se manifiesta lo hizo ayer, se manifiesta hoy y se va a manifestar mañana. Se manifiesta aquello que ya fue hecho y que también ya fue consumado. Segunda de Corintios 5:20. Ahí tenés la placa en pantalla. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. O sea, yo soy la voz hoy, vos sos la voz hoy, por la cual el Padre ruega a través tuyo, a través mío. Pero eso es una palabra hablada, es decir, yo ruego. En realidad ruega a Dios, pero lo hace a través tuyo, a través mío. ¿Para qué? Para que haya una reconciliación. Y esa reconciliación es paz, es sanidad, es salud. Es todo lo que el Padre quiera reconciliar, absolutamente todo. En el nombre de Cristo dice. ¿Por qué en el nombre de Cristo? ¿Por qué esto es en el nombre de Cristo? Porque en el nombre de Cristo es la placa anterior, la que vimos anteriormente, que está todo lo consumado. Es decir, lo que estaba en juego eran actas. Sí, lo que estaba en juego eran actas. Había actas puestas en contra de nosotros, en contra de vos, en contra de mí. Y Él firmó esas actas, Él pagó ese precio. Amado hermano, Él pagó el precio de esas actas por vos y por mí. Entonces, cuando me preguntás, ¿y cómo sabés que alguien es médico? Porque tiene un acta, porque tiene un título. Sí, tiene un título firmado por una universidad donde testifica lo que es. Lo que es, donde testifica lo que es. Entonces, cuando yo reconcilio, cuando yo soy la voz hablada, toda reconciliación, toda sanidad, toda verdad, toda justicia, todo lo que yo pueda proclamar sobre la vida de alguien, tiene que estar sobre el nombre de aquel que le dio validez en la tierra. Solamente en ese nombre. Y siempre ese nombre es el nombre de Jesucristo. Es el nombre de Cristo, amén. Pero cuando es el nombre de Cristo, no es quizás como una secuencia en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Como si fuera algo así nomás, repetir por repetir. No, no, no. Tenemos que tener entendimiento y tenemos que tener mucho cuidado. Porque cuando yo digo en el nombre de Cristo,
es que yo estoy asumiendo el compromiso de ser un representante de todo lo que Cristo ya hizo. Es decir, yo digo, vengo de parte de Él. Vengo en el nombre de la autoridad de aquel que sí, ya lo hizo. Y esto es poderoso. ¡Wow! Es poderoso esto en esta noche, amados hermanos. Si yo a eso lo digo automáticamente y no es real, ¿sí? Si yo a eso lo repito por repetirlo y no es real, se me cae todo en un ratito. Se me cae todo en un ratito. Y te voy a poner un ejemplo. Si de repente vos querés venir a este lugar, ¿sí? En este momento estamos acá en vivo, desde el templo, ¿sí? Nos estás viendo desde tu casa. Pero si vos querés venir a este lugar y no sé, justo te para alguno de los chicos, ¿sí? Que está acá y te pregunta, ¿qué estás haciendo? Y vos de repente decís, no, lo que pasa es que yo vengo en nombre de Marcelo y quiero arreglar esto. ¿En el nombre de Marcelo? A ver, dame un segundito. ¿Marcás? Hola, Marce, escúchame, acá está fulanito de tal que dice que vino de parte tuya a arreglar esto. No. Yo no lo mandé. Yo no le dije nada. Entonces esta persona te va a decir, no, mirá, discúlpame, pero no, lo que pasa es que yo vine el nombre. No, mirá, pará. Yo acabo de hablar con Marcelo y no estás reconocido. Ahora, si me llama por ahí esta persona, no sé, Pablo, yo le digo, sí, Pablo, yo le dije, él tiene la autorización para hacerlo, punto. O sea, cuando yo digo que vengo en el nombre de alguien, no es un latiguillo, que yo digo en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, no, porque vos podés decir en el nombre de quien vos quieras. Si tenés la autoridad, que la validez a eso, ¿sí? Si vos tenés la autoridad de la validez a eso, está todo bien. Pero si vos no tenés la autoridad de la validez de eso, no va a ocurrir exactamente nada. Por más que repitas y digas y declares, profetices y levantes la voz. ¿Y cuál es la autoridad? La autoridad, amados hermanos, está dada por lo que Cristo ya hizo en la cruz y por el comisionamiento. Por el comisionamiento. Es decir, si yo no soy un embajador de Él, yo puedo decir, como te decía recién, en el nombre de quien a mí se me ocurra. ¿Y sabes qué me va a decir Él? No te conozco. No te conozco. ¿Se entiende? ¿Podés entender esto? ¿Podemos ver esto con claridad? No sé si se acuerdan, pero creo que en Hechos dice que querían liberar a alguien y esta persona que querían liberar dice, a Pablo lo conozco, pero a vos no sé quién sos vos. Es decir, se quiso poner a liberar a alguien en el nombre de Jesús. Pero como te decía, si no es reconocido, no hay autoridad. Si no somos reconocidos, no hay autoridad. Entonces, nuestra tarea, mi tarea como embajador, tiene que ser eficaz porque tiene que tener todos estos condimentos, tiene que tener todas estas habilitaciones espirituales, amados hermanos. Es decir, yo lo tengo que hacer en el nombre de aquel que ya lo hizo todo. Lo tenemos que hacer en el nombre de aquel que ya lo hizo todo. Y en el nombre de aquel que ya lo hizo todo, no es solamente un latiguillo de en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sino que verdaderamente yo sea un embajador comisionado por Él. Entonces sí, va a ser por medio de la palabra, para que por medio de la palabra, creyéndola con fe, eso que digo se manifieste. Ahora sí que va a ser por medio de la palabra, para que por medio de la palabra, creyéndola con fe, eso que digo se manifieste. Amén. Romanos 10, 14. ¿Cómo pues
invocarán a aquel en quien no creyeron? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no oyeron? ¿Y cómo oirán sin haber quien proclame? Acá de nuevo, en este pasaje, se vuelven a unir estas tres palabras claves que iniciamos desde el principio de esta enseñanza, ¿sí? La palabra, los tiempos y la fe. Es decir, tiene que haber alguien que hable, tiene que haber otro que crea por fe para justicia, para que se manifieste la salvación, y que lo va a confesar por medio de su boca. Ese es el ciclo, ese es el ciclo. El ciclo es: la palabra viene, la palabra con fe transforma y se hace palabra de nuevo para seguir la secuencia de la palabra hasta que la tierra sea llena del conocimiento de su gloria. Y decimos amén, amén a esto. La palabra viene, la palabra con fe transforma y se hace palabra de nuevo para seguir la secuencia de la palabra hasta que la tierra sea llena del conocimiento de su gloria. Amén. Sí. Espero que sí, que estemos afirmando esto. Y llegamos al final, sí, estamos en el final. Y quizás si los tuviera presentes acá en el templo, les preguntaría si entendieron. Como no lo puedo hacer, voy a decidir pensar que sí, que estamos entendiendo todo lo que el Padre nos está soltando. Pero quizás sí, te voy a preguntar esto, obviamente no me lo vas a poder responder, pero sí creo que es bueno para que esta pregunta también puedas en este momento hacértela vos, ¿sí? ¿Crees? ¿Crees en todo esto que Dios nos está hablando? ¿Creemos? ¿Crees puntualmente, personalmente? El Padre te dice, ¿crees? Porque si crees, mañana tenés que vivir así. Si creemos, mañana tenemos que vivir así. Sería, tus palabras te juzgarán. ¿Sí? Si dijiste sí, mañana tenés que vivir así. Y tus palabras te van a juzgar. Uf, si sabía que era así, no decía nada. Es decir, si creen, vivan. Si crees, viví. Mejor dicho, si creemos, vivamos. Si creemos, vivamos. Yo no me dejo afuera para nada. Siempre les digo que cuando uno habla, cuando uno predica, siempre primero uno se predica a uno mismo. Por algo uno recibe esa palabra de parte del Señor. Entonces, claro que sí, esta no es la excepción. Esto primeramente es para mí, para mi vida. Para que quizás muchas cosas que en mi vida hoy son cuenta pendiente en cuanto a la manifestación, verdaderamente empiecen a manifestarse por medio de la fe en la palabra ya dicha. Amén. Gloria a Dios. Y de la misma manera que esto pueda ser tu oración y pueda ser tu decisión, tu deseo en esta noche también. Vamos a orar en esta noche para poder cerrar este tiempo, para poder sellar esta palabra, para que aún en este momento el Espíritu de Dios pueda seguir ministrándonos en este día, conforme a todo lo que Él nos está hablando, a todo lo que a través de esta serie a lo largo de cada semana, de cada miércoles, se ha expuesto, se ha soltado. Por eso, aquietate, enfócate, cerrá tus ojos ahí en tu hogar. Vamos a permitirle al Espíritu Santo de Dios que Él nos guíe una vez más. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta noche.
Te damos tantas gracias por este tiempo que nos has permitido, Señor, compartir cada semana, cada enseñanza a lo largo de toda esta serie. Y en esta hora, Señor, en esta noche, nosotros cerramos con paz este tiempo. Pero no lo cerramos con hermetismo, Señor, claro que no. Sino que aún lo dejamos abierto para lo que tu Espíritu Santo quiera seguir manifestando y revelando. Para que Él se siga revelando. Para que esto, Señor, que se ha soltado en cada semana, en cada sesión, para que esto que se ha soltado no sea solamente un tiempo que se habilite para nosotros y para que simplemente produzca en nosotros muchas más cosas desde una perspectiva puntual, personal, sino que si bien ese es el efecto que hace tu espíritu, esto desde la mirada de unidad, desde la mirada de cuerpo, desde la realidad, Señor, de esa gran comisión para lo que vos has depositado como administración de tu obra en este lugar. Haya muchas más cosas, Señor, que puedan entrar en este campo de revelación para nuestras vidas. Para que aún, Señor, en medio de todo esto, como casa, como congregación, pueda venir mucho más entendimiento sobre nosotros, pueda venir sobre nosotros mucha más revelación. Para que verdaderamente podamos vivir cada uno de nosotros como verdaderos discípulos. Que caminen, Señor, que caminen en la sana doctrina, que caminen y vivan el verdadero evangelio. Esa doctrina, esa que transforma vidas en el nombre de Jesús, esa que nos hace más justos, esa que nos hace más santos, que mañana nos manifieste más santos, que mañana nos manifieste más sano, que mañana nos manifieste más verdaderos, que mañana nos manifieste más Cristo, en el nombre de Jesús. Cristo en nuestro espíritu, Cristo en nuestra alma, Cristo en todo lo que hacemos y también Cristo en nuestro cuerpo. Por eso, Padre, en esta noche oramos a ti en el nombre de Jesús, que todo lo que se ha soltado, que esta palabra que se ha soltado a través de esta serie, que se ha soltado sobre toda la tierra, porque es así, Señor, y así lo creo. Adelante los tiempos, Señor, en función de la temporalidad, para que lo que sigue en tu reino se exprese en nosotros. En el nombre de Jesús. No queremos, como te decía recién, solamente una palabra para crecimiento personal, sino que toda palabra que fue dada para el crecimiento de tu reino y también para el crecimiento de tu justicia, Señor. Y oramos para que eso se produzca. Y te damos gracias, Señor, en esta noche, en esta hora. Esa es nuestra oración en este momento, Señor. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo. Y también en esta hora, Señor, yo presento delante tuyo la vida de cada uno de mis hermanos. Cada uno de mis hermanos que ha sido fiel a esta convocatoria, desde sus hogares, que han oído, Señor, esta palabra, para que verdaderamente en cada uno de ellos, Señor, pueda haber una manifestación, Señor, una manifestación especial, conforme, Señor, a que cada uno de ellos fue testigo, Señor, presencial de este nuevo tiempo soltado, de cada verdad que vos has expuesto, Señor, has impartido, has soltado. Y que en este tiempo, Señor, podamos cada uno de nosotros adquirir, Señor, una mayor fe. Podamos adquirir, Señor, un mayor tiempo de entendimiento, un mayor nivel, Señor, de revelación.
Que cada uno de nosotros, Señor, pueda ser punta de lanza en aquellos lugares donde frecuentamos, donde nos movemos, Padre, en el nombre de Jesús. Manifestando, Señor, más y más una vida santa, manifestando más justicia, una vida justa, manifestando más de Cristo, Señor. Manifestando más de Cristo. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora yo oro por esto, papá. En el nombre del Hijo, oro por esto. Y declaro, Señor, que en esta hora quedamos en tu paz, Señor. Quedamos en esa absoluta paz que sobrepasa todo entendimiento. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Si querés permanecer un tiempo más ahí delante de la presencia del Señor, dándole gracias, quedándote un tiempito más, tenés la libertad de hacerlo. Por mi parte, yo en esta noche te despido. Te agradezco por haber estado todo este tiempo del otro lado y declaro que todo esto que se ha soltado a través de esta serie comience a producir sobre cada uno de nosotros. Sea la paz del Señor sobre cada una de nuestras vidas y sobre cada uno de nuestros hogares. Amén. Amén.